Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta que es vuestra casa, que es el Instituto de Estudios Europeos. Mi nombre es Begoña Vidal Fernández y soy la secretaria académica del Instituto de Estudios Europeos y me acompaña en la mesa mi compañera, amiga y colega, la profesora Belén Miranda Escolar, profesora de Economía y que ha sido coordinadora del libro que vamos a presentar. Si pueden ver que este libro tiene unas tapas duras, durísimas, una calidad de papel buenísimo, brillante y buenísimo, unos dibujos o diseños también muy buenos. Por delante de el Salón del Reloj, donde se produjo la declaración de Robert Schuman. Por detrás está la imagen del autor de esa declaración, Robert Schuman. Con este libro que vamos a presentar hoy, este libro, su calidad está al nivel del impacto, de la importancia del hecho que queremos homenajear. Y es el 70º aniversario de la declaración de Robert Schuman en el Salón del Reloj, que puso en marcha todo el movimiento de integración, primero de las comunidades europeas y actualmente de la Unión Europea. Voy a comenzar la presentación, obviamente, en primer lugar, dando la bienvenida y saludando al magnífico señor rector, muchas gracias por su presencia aquí, y vicerrectores que le acompañan, a la doctora y subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la San Pablo CEU, al doctor, profesor y ex presidente del Parlamento Europeo, el profesor Gil Robles, se me había ido el nombre. Muchas gracias por su presencia también. Y a todos los que estáis presentes, al director del Instituto de Estudios Europeos, antigua directora del Instituto de Estudios Europeos, miembros del Instituto de Estudios Europeos y amigos de este instituto y, por tanto, del fenómeno comunitario. Nuestra presencia aquí de Belén, de la profesora Miranda Escolar y mía, es para presentar este libro que queríamos haber presentado hace un año, pero que por el confinamiento no fue posible, porque fue el año pasado, en el 2020, cuando se cumplían los 70 años desde la declaración de Schuman famosa en el Salón del Reloj, mediante la cual el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, invitaba a la Alemania salida de la Segunda Guerra Mundial, la República Federal Alemana, a través de su canciller Adenauer, a formar parte de este invento o esta propuesta de futuro, que era la creación de una alta autoridad bajo la cual se explotara conjuntamente todos los yacimientos de carbón y del acero y la explotación del acero de la cuenca del Ruhr entre Francia y Alemania. Sabemos que es la creación de esta alta autoridad en el marco de una comunidad que sería europea y que se fundaría sobre el derecho, la que es la génesis, el punto de partida de las comunidades europeas y actualmente de la Unión Europea. El origen de esta obra que vamos a presentar, de la obra colectiva, está en la idea que el director del Instituto de Estudios Europeos, el profesor Guillermo Pérez Sánchez, nos lanzó a finales de 2018, trasladándonos su interés porque el Instituto de Estudios Europeos realizara una publicación conjunta de todos sus miembros, o todos los posibles que pudieran en esos momentos participar, con motivo del cumplimiento de estos 70 años, 70º aniversario de la declaración de Robert Schuman. Y nos encargó a la profesora Belén Miranda Escolar y a mí conjuntamente la tarea de coordinar esta publicación. Dado que yo soy jurista, encargarme fundamentalmente de la coordinación de los trabajos procedentes del derecho, y ella es economista, pues encargarse de la coordinación de los trabajos procedentes del mundo económico, y con la colaboración siempre de Guillermo, del director, en su vertiente además de maestro de la historia. En enero de 2019 comenzamos la tarea de coordinación enviando una primera carta a todos los miembros del instituto invitándoles a participar en este homenaje. Y apenas transcurridos 2 meses desde que enviamos esa primera carta, recibimos ya una respuesta francamente positiva de un elevado número de miembros del instituto que inmediatamente manifestaron su interés y compromiso.
No obstante, como la voluntad del Instituto siempre ha sido la de integrar el mayor número posible de miembros en la colaboración de esta obra, acordamos enviar una segunda carta de invitación en marzo de 2019 para que todos aquellos que sí que tenían interés y no habían tenido ocasión de manifestarlo, lo concretaran. El objetivo de estos envíos tempranos, estamos hablando de principios de 2019 para su celebración en mayo del 2020, era precisamente conseguir que las aportaciones de todos los miembros que habían decidido participar estuvieran enviados en octubre de dicho año, con tiempo suficiente para preparar su publicación y para preparar también su presentación en el Día de Europa, el 9 de mayo de 2020, coincidiendo exactamente con el aniversario, con el 70º aniversario de la declaración. Cumpliendo con los plazos establecidos, se fueron recibiendo todos los escritos de todos los autores participantes. Y en este punto es exigido mencionar y reconocer la excelente labor que es realizada por doña Teresa Mosquera, técnico especialista del Instituto, organizando y unificando los estilos de los trabajos, y junto a ella de doña Cristina Álvarez, secretaria administrativa del Instituto, cuya ayuda ha sido también de inestimable valor. Desde el principio, la construcción del libro se planteó como un reflejo del Instituto de Estudios Europeos, con presencia de las tres dimensiones que lo integran: la histórica y antropológica, en primer lugar, la económica y, finalmente, la jurídica. Dado que yo soy jurista, voy a presentar su parte jurídica y continuará mi compañera, la profesora Belén Miranda Escolar, presentando las partes histórica y antropológica, así como la económica. El derecho es consustancial al fenómeno de la integración comunitaria. Desde las primeras negociaciones, antes de constituirse la primera comunidad, ya se insistió en que la creación de una comunidad europea tenía que basarse en la voluntad libre de quienes quisieran participar y apoyarse exclusivamente en el derecho. Es decir, que la integración de unas comunidades basadas en el derecho se ha ido produciendo de modo inevitable a medida que han desarrollado su propio derecho. Este relevante papel del derecho en el proceso de integración ha querido ser transmitido con los trabajos de los miembros juristas del Instituto que han colaborado en esta obra colectiva. Estos estudios confluyen en las siguientes líneas de análisis, que son los pilares de la Unión Europea y su posición frente al resto del mundo, la política de la competencia en sus más diversas manifestaciones, incluyendo la perspectiva de los consumidores, la política social, la justicia en un espacio europeo común y sin fronteras interiores, y se recogen asimismo ejemplos de los efectos en el ámbito interno de la integración que ha provocado la europeización del derecho español más allá de lo imaginado hace ahora 70 años. Así, por un lado, se descubre cómo una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede depender de esa decisión la calificación de directo o de indirecto del impuesto español sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, o, por otro lado, se reconoce una posible armonización del derecho privado en el ámbito de la Unión Europea, dando paso a una europeización del derecho contractual. Los estudios que componen esta parte de la obra colectiva han sido elaborados por profesores, miembros del Instituto, de las más diversas ramas de la ciencia jurídica, que tienen en común ser especialistas en Derecho de la Unión Europea. Así, y para no extenderme, los agrupo por ramas jurídicas. Han participado administrativistas, me refiero al profesor don José Luis Martínez López Muñiz y al profesor Antonio Calonge Velázquez, constitucionalistas, como la profesora Paloma Biglino, el profesor Juan María Bilbao o el profesor Francisco Javier Matia Portilla, internacionalistas, tanto de Derecho Público e Internacional Público, como han sido la profesora Margarita Corral y el profesor Alberto Herrero, como de Derecho Internacional Privado, Damaso Javier, Vicente Blanco y Piedad López Romero González, mercantilistas, como el profesor Luis Velasco San Pedro, el profesor Jesús Quijano González, el profesor Ángel Marina García Tuñón y el profesor Benjamín Peñas Moyano, laboralistas, así la profesora Noemí Serrano Argüello y la profesora Graciela López de la Fuente, procesalistas,
la profesora Coral Arambuena Fanego, la profesora Montserrat de Hoyos Sancho y yo misma, Begoña Vidal Fernández. Y también un profesor de Derecho Financiero, Alejandro Menéndez Moreno, y civilistas representados por el profesor don Andrés Domínguez Luelmo. Presentada la parte jurídica, brevemente, ya doy la palabra a mi compañera, la profesora Belén Miranda Escolar. Buenos días a todos los que nos acompañan en este acto. Como muy bien ha dicho mi compañera y amiga, paso a exponer la participación de los miembros del Instituto de Estudios Europeos a las partes de la historia, la antropología y la economía. 3 son las aportaciones que se enmarcan en los campos de la historia y la antropología. La primera nace de la mano del profesor Pérez Sánchez, quien se plantea, adentrándose en las raíces históricas del proceso, si al final, después de estos 71 años, y cogemos el 2021, pueden arrojar un balance positivo. La segunda, que se debe al profesor Martí de la Guardia, se centra en destacar la contribución a la idea de Europa, al europeísmo, a través de una figura de un liberal español que es Andrés Borrego. Esta parte del libro finaliza con la necesaria reflexión sobre la unidad y la identidad de Europa, de la que nos hace partícipes don Luis Díaz González de Viana, a quien cito textualmente en mis siguientes palabras. No puede existir un proyecto europeo sin la consciencia de una cultura europea. El campo de la economía se cierra con 7 contribuciones que se recogen bajo esta rúbrica y que destaca diferentes aspectos que han tenido lugar a lo largo de estos 71 años. 2 de ellas adoptan un enfoque contextual. Son los trabajos del profesor de los Ríos Rodicio, que analiza la construcción de la Asociación Europea de Libre Comercio, la Unión Aduanera y el Espacio Económico Europeo. El segundo, de la profesora Fernández Arufe, nos adentra en las 2 crisis económicas vividas durante este tiempo. La crisis del petróleo de 1973 y la gran recesión que se inicia con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Los 5 trabajos restantes hacen mención a las políticas de la Unión de mayor calado, como la política del carbón y del acero, la política agraria común, la política regional y de cohesión y la construcción del mercado único digital. A lo largo de estos años, Europa ha vivido diferentes avatares. En unos casos han contribuido a reforzar el proyecto, pero en otros lo han debilitado, generando un profundo sentimiento antieuropeísta en determinados sectores. Como muy bien pone de manifiesto la profesora Fernández Arufe, el favorable entorno económico internacional que se vivió entre 1950 y 1970 favoreció su realización. ¿Pero qué ha fallado en la Unión Europea para que la desconfianza se haya asentado entre sus ciudadanos? El pistoletazo de salida lo plantea el referéndum que convocan algunos Estados miembros a raíz de lo que se conoció como la Constitución Europea. 2 estados constitutivos como Francia y Países Bajos votaron en contra y esto supuso un duro golpe a la línea de flotación de la construcción europea. Años después, los errores de diagnóstico de la crisis financiera de 2008, las respuestas para su solución desde una perspectiva nacional, el retraso en la reacción del Banco Central Europeo y su tardía reacción en proponer y construir una unión bancaria, junto con el debilitamiento institucional y la escasa capacidad de gestión de la Unión, deterioraron el sentimiento de pertenencia al grupo y ocultaron las ventajas de formar parte de él. 13 años después del estallido de esas crisis, la economía mundial, y en particular la europea, vive hoy un momento incierto, lidiando una nueva crisis, la segunda del siglo XXI, más profunda y aguda que la anterior. El papel desempeñado por la minería del carbón y la producción del acero en el desarrollo del espacio común europeo está fuera de toda duda, y así nos lo manifiesta el profesor Manero Miguel en su aportación. Ambos sectores fueron los cimientos sobre los que se asentó una política industrial comunitaria, y es precisamente la industria uno de los motivos que fundamenta el sentido de la declaración de Robert Schuman. Un sector, el industrial, que ha gozado de una enorme fortaleza durante años,
pero que en estas 3 últimas décadas se ha visto sometido a una profunda transformación por la internacionalización, la deslocalización, las innovaciones tecnológicas, la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Otro de los sectores que estuvo entre las prioridades de los responsables políticos europeos desde su inicio fue el sector agrario, y más aún durante las negociaciones de los tratados de Roma, donde todavía permanecía en la memoria de aquellos hombres la penuria alimenticia de la posguerra. La PAC, la Política Agraria Común, ha acompañado a la transformación del sector agrario durante todos estos años. Pero hoy no es solo una política agraria. Cuestiones como la seguridad alimentaria, la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático, la cohesión social y territorial están dentro de sus objetivos, ampliando los que inicialmente le fueron atribuidos. La PAC ha estado plagada de éxitos y de fracasos, con un sinfín de reformas que cuando menos exigen una reflexión sobre sus resultados. Durante los últimos años se ha tratado de institucionalizar una metodología y una estructura para facilitar la evaluación de una compleja política que se traduce en la cesión de soberanía de los Estados miembros a la Unión. Esta es mi aportación personal a la obra. La existencia de diferentes Europas en el seno de la Unión, con marcados desequilibrios y desigualdades, hace también más difícil la solución de los problemas cuando estos tienen un componente global. La Europa del norte y del sur, la de los países del centro-este y del centro-oeste, muchos de ellos constitutivos de la Unión, los países de la europeriferia, sobre todo ribereños del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia, Chipre y Malta, pero también Portugal e Irlanda, en otra periferia diferente, que han tenido más problemas para reconducir los desequilibrios macroeconómicos, junto con el resto de los países continentales, la Europa urbana y la Europa rural. En fin, podríamos estar agrupando países que pusieran de manifiesto la necesidad de una política de cohesión. A su estudio se dedican 2 trabajos en la obra. El de la profesora Vega Mocoroa, que se centra en el análisis de las instituciones, los instrumentos financieros y las principales reformas que ha vivido esta política a lo largo de estos años, y la aportación de la profesora Pedrosa Sanz, que se centra sobre todo en las diferentes transformaciones, en los principios, las prioridades, los objetivos, los instrumentos y el futuro que se avecina en el periodo de programación 2021-2027. Estos 2 trabajos ponen de manifiesto cómo la política de cohesión ha contribuido a la solidaridad europea. El último trabajo de este bloque se debe al profesor Gamazo Chillón y se ocupa de mostrar la intensa actividad legislativa y la construcción de una estructura nueva institucional para hacer frente a los nuevos retos que impone la ciberseguridad y la construcción del mercado único digital, 2 aspectos que contribuirán a impulsar el desarrollo de un sector europeo en Europa. La Unión Europea es un proyecto único, en el que se han compartido voluntariamente instrumentos de gobierno que eran potestad de los Estados, con el objetivo de servir mejor al interés del grupo, pero también al de cada uno de sus miembros. No siempre ha sido una tarea fácil, tampoco perfecta, pero la Unión Europea ha demostrado su capacidad de adaptación en un mundo incierto, plagado de riesgos. El libro pretende ser un balance de ello y un reflejo de la contribución desde la academia, desde nuestro instituto, a consolidar el acervo comunitario y a difundir los valores del europeísmo. Muchas gracias. A continuación va a proceder ya a continuar con la presentación del acto sí, pero como marcan los cánones, vamos a limpiar. No, bueno, gracias, chicas, magnífico. Estoy emocionado todavía. Belén, ahora mismo subes al escenario. Aquí ve el rector que cumplimos las directrices, ¿eh?
queridos amigas, queridos amigos, director magnífico, secretaria general, colegas, nuestros afanes europeístas. Yo voy a decir que desde el primer instante, ¿por qué sale ese ruido? Hay alguna interferencia. No sé por qué. Bueno, digo que no les oculto que estoy todavía emocionado después de la presentación, que sobre todo hace visible el libro. Ahora vamos a la ponencia crítica de la aportación, como todo acto académico demanda. Pero era interesantísimo que vieran ustedes esta tarea en el 70º aniversario, siendo nosotros como los japoneses, que saben que ya han dicho que aunque se celebren los Juegos Olímpicos en el 2021, los Juegos Olímpicos son del 2020. Pues aunque estemos presentando este libro en el 2021, es el libro rector que teníamos que haber presentado el año pasado cuando estábamos todavía en confinamiento. Pero la tarea estaba hecha, en ese sentido. Gracias, Belén, gracias, Begoña, gracias, colegas, gracias a la editorial de la Universidad de Valladolid, que ha estado evidentemente estupenda en ese sentido. Bien, como decía antes, todo acto académico que se precia de una presentación, una vez que conocemos las interioridades, obviamente viene su análisis crítico, y nadie mejor para ello que mi querida amiga y colega, la profesora Belén Becerril Atienza, doctora en Derecho y subdirectora del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo CEU. Ella es una europeísta de pro en el ejercicio, pero al mismo tiempo también es una docente y una investigadora sin par en ese sentido. Hay algunas cosas que ayer, cuando la acompañamos a un tentempié, cuando llegó al hotel, hablamos y comentamos a ese respecto. Tengo especial ilusión por compartir con ustedes que justamente su última aportación es una aportación que gracias al doctor Ricardo Martín de la Guardia, que nos animó a presentar un proyecto de dossier a la importante revista Historia y Política, pues evidentemente presentamos un importante proyecto a la revista Historia y Política, que justamente tenía que ver con el antieuropeísmo, la eurofobia y lo que eso representa. Bueno, pues la doctora Belén Becerril escribe en ese ámbito un importante capítulo titulado Las instituciones europeas ante la crisis del Estado de Derecho en Hungría y Polonia. En una obra coordinada por mí mismo, repito, sin el apoyo del doctor Ricardo Martín de la Guardia no hubiera sido posible, del 2020. Lo interesante, ella no se lo espera lo que voy a decir ahora, lo interesante es que tuvimos un primer momento, no sé si decirlo, querida, en el año 2001, 20 años, cuando de forma ejemplar, como siempre, aceptó la petición que le hicimos el doctor Ricardo Martín de la Guardia y yo mismo para participar en un libro publicado por Ariel, Historia de la Integración Europea, la primera vez que historiadores, qué osados hemos sido, querido Ricardo, que historiadores entraban en las procelosas aguas e incluso dirigían obras sobre la integración europea. Pues ahí estaba, no sé si te acuerdas, en el 2001, Belén Becerril acompañando, claro, a nuestro común amigo, el profesor José María Benito Pérez, director del instituto y también un hombre de la casa. Como mujer de la casa, es ella con nosotros. La cantidad de cursos en los que ha participado sobre planteamiento Jean Monnet, pues evidentemente hacen innecesario más cuestiones, pero la profesora Becerril, sobre todo, evidentemente está siendo el factotum fundamental en una obra totémica
editada por el Instituto de Estudios Europeos de la San Pablo CEU, Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, 10 volúmenes. 10 volúmenes, cada uno el doble de este que tengo aquí, para que ustedes se den cuenta a ese respecto, ¿verdad? Por lo tanto, eso y otros muchos capítulos le dan una especial importancia a Belén Becerril, que además, como corresponde a un europeísta, se ha formado también fuera de España, estudió con la nota máxima en la Universidad de Lovaina y luego ha hecho sesiones de estancia en ámbitos universitarios muy queridos también para quienes les habla, Hungría, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo. Fruto de ello es un extraordinario capítulo antes de la era Trump, de cuando Estados Unidos apoyaba el proceso de integración europea. Bueno, como ven, evidentemente podríamos seguir, pero lo que importa es que ya vamos estupendamente bien de tiempo, conforme a lo planeado, y además, queridos amigos, rector magnífico, tenemos en la distancia, pero presente a don José María Gil Robles, que será evidentemente el ponente extraordinario a partir de las 12:30. También estaba comprometido en el año 2020, pero a la japonesa lo hemos recuperado para el año 2021. Por lo tanto, querida Belén, querida amiga, profesora, sabes que esta es tu casa, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector magnífico, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, queridos colaboradores en este libro colectivo, Ricardo Martín de la Guardia, el profesor José María Gil Robles, ¿no? Los 30 autores y muy especial a las dos coordinadoras, a Belén Miranda y a Begoña Vidal. Bueno, en primer lugar, mi enhorabuena a todos, ¿no? Por este gran libro que hoy tenemos el placer de presentar. ¿No? Efectivamente, tengo la suerte de haber colaborado con este instituto, ¿no? Desde hace muchos años, efectivamente, desde esa primera invitación audaz, por su parte, hace 20 años, ¿no? Cuando yo comenzaba, ¿no? A trabajar sobre la historia de la integración europea, ¿no? Después hemos trabajado tantas veces juntos en ese tratado, ¿no? Esos 10 tomos. Lo mejor que puedo decir es que ha finalizado, ¿no? Ha finalizado. Y hemos logrado que, en el momento de publicar el 10º, el primero esté ya desactualizado, como era de esperar. Pero estamos muy agradecidos también a la contribución de los profesores que desde Valladolid nos acompañan y colaboran. No, es una suerte que dos institutos de estudios europeos pues tengan esta colaboración tan fructífera que nos honra, ¿no? Y me honra a mí, muy en particular, estar aquí hoy para decir unas palabras sobre este excelente trabajo colectivo. Y lo primero que quería decir es que creo que este libro es un hito más en esta larga trayectoria investigadora del Instituto de Estudios Europeos sobre el propio proceso de integración europea, ¿no? Creo que el Instituto ha acompañado con entusiasmo y también con el máximo rigor, ¿no? El camino de la integración europea. Quisiera destacar en particular dos obras anteriores. En el año 2000, ¿no? Ese libro colectivo publicado con ocasión del 50º de la Declaración Schuman, ¿no? Y poco después, en el año 2007, ¿no? Otra obra colectiva publicada con ocasión de los 50 años de los Tratados de Roma, ¿no? En ese momento. Yo creo que gracias al trabajo que aquí se realiza, este Instituto de Estudios Europeos se ha consolidado como un centro fundamental en el estudio, en el debate sobre la integración europea. Valladolid es una ciudad muy viva, muy presente en el europeísmo español. No le decía anoche al director de esta obra que no hay experto en la integración europea, profesor europeísta que no haya pasado por aquí, ¿no? Realmente es un trabajo impresionante de reflexión, debate, docencia, investigación. Y quisiera destacar también que, bueno, pues este
esta intensidad y este trabajo se pone de manifiesto en este libro también por algo muy especial, es que ha sido maquetado, ha sido impreso en los momentos más difíciles de la pandemia, ¿no? Gracias al compromiso, a la dedicación pues, del equipo de este Instituto de Estudios Europeos y también de ediciones de la Universidad de Valladolid. En segundo lugar, quería decir que esta trayectoria europeísta tan singular responde, ¿no?, creo, a un verdadero compromiso con la idea de Europa, ¿no? Cita el director de esta obra unas palabras de Goethe, ¿no? Dice que bien podrían ser el lema de la Unión Europea, ¿no? Recojo las palabras, dice: los tuyos pueden descansar ociosos, pero quien me siga siempre tendrá algo que hacer. Pues yo creo que esto podría ser el lema de la Unión Europea, pero también el lema del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, ¿no? Por su intensísimo trabajo. Que les decía que creo que responde a un compromiso real con el europeísmo, ¿no? ¿Por qué? Pues por esa idea que también destacaba Guillermo, porque en el fondo consideramos que el balance sigue siendo positivo, ¿no? Y que hay una tarea europeísta que sigue demandando nuestra actuación, ¿no? Parafraseando a Kant, hay que seguir cultivando el huerto, nos dice Guillermo, una tarea siempre pendiente que consiste en preservar y adecuar a los tiempos el legado europeo. Y una cuestión más que querría destacar en relación con el libro que nos ocupa es el carácter pluridisciplinar del mismo, ¿no? Y más allá de todo el trabajo que se hace en este Instituto de Estudios Europeos. Pues efectivamente es necesario, ¿no? Porque el proceso de integración no puede contemplarse, no puede comprenderse solo desde una perspectiva jurídica o económica o política, ¿no? La colaboración entre distintas áreas de conocimiento pues resulta fundamental, ¿no? Y pues hay una riqueza que se pone de manifiesto como consecuencia de ella, ¿no? Al final creo que el libro no muestra esa tarea común, esa tarea interdisciplinar, ¿no? En su estructura tripartita, no tantas voces, ¿no? Una obra que se nutre de las contribuciones de 30 investigadores, ¿no? Miembros del Instituto de Estudios Europeos que aportan pues, un balance de estos 70 años de integración, ¿no? Los temas tratados son tantos, ¿no? Desde el carbón y el acero, el papel de la cultura, la agricultura, el espacio económico europeo, la política de cohesión, la política regional, tantas cuestiones, ¿no? Hay algo especial, algo muy bonito que me ha gustado particularmente, y es que muchas de esas 30 contribuciones parten de Robert Schuman. O sea, las primeras páginas de la mayoría de esas contribuciones vuelven a Robert Schuman, ¿no? Para preguntarse en aquellos primeros años, pues, ¿cuál era el espíritu de esos padres fundadores, ¿no? ¿Qué decían sobre la política agrícola, sobre la política social, o sobre la política económica, sobre la industrial, ¿no? Sobre tantas cosas? Y eso pues le dota al libro de una unidad, y también es un precioso recuerdo de Robert Schuman, ¿no? Que aparece aquí en la contraportada, esta preciosa foto, ¿no? De Robert Schuman. y es muy bonito porque esos capítulos parten de Schuman, pero después recorren pues, necesariamente caminos muy distintos, ¿no? Y no se quedan en el pasado, sino que nos traen hasta nuestros días, ¿no? ¿Dónde están hoy los retos? ¿Dónde están las limitaciones de cada una de esas políticas? De la agrícola, de la cohesión, de la política regional, del derecho de la competencia, ¿no? De tantas distintas cuestiones. Y, bueno, pues como en la Unión Europea, pues también en este libro hay, ¿no? Identidad y rica diversidad, ¿no? Yo quisiera decir también algo sobre
el aniversario que aquí celebramos, ¿no? También hacer ese pequeño ejercicio de mirar para atrás qué podemos recordar de la Declaración Schuman, qué fue especial, ¿no? ¿Dónde están las claves del éxito de ese proyecto, ¿no? Que presenta a Schuman el 9 de mayo de 1950 y que da lugar a la firma del tratado ya en abril del 51. Aquí celebramos las dos cosas, ¿no? Las dos fechas, incluso el periodo que pasa entre la Declaración Schuman y la firma del tratado, ¿no? Esos meses de negociaciones tan difíciles, ¿no? Que tuvieron lugar. Y yo quisiera aquí también recoger, ¿no? 3 ideas fundamentales. La primera de ellas es que el éxito de Schuman es que hace realidad proyecto europeo en un momento en el que otros habían fracasado, ¿no? Y eso no era una evidencia. Y ese europeísmo, pues que ya está ahí después de la Segunda Guerra Mundial, con esa fuerza, no encontraba un cauce apropiado, ¿no? Y eso es precisamente lo que logra Robert Schuman, ¿no? Había pues, muchas visiones distintas, estaban los federalistas, los que hablaban de integración sectorial, los que querían simplemente una cooperación, ¿no? Ahí están algunas voces muy particulares, la de Winston Churchill, ese famoso discurso de Zúrich. Hay algo ahí que me gusta recordar porque Churchill habló en Zúrich de una asociación entre Francia y Alemania y de la reconstrucción de la familia europea. Pero lo que se nos olvida muchas veces es lo mal recibido que fue ese discurso por parte de muchos, ¿no? El yerno de Winston Churchill estaba en París, ¿no? Y, bueno, escribía, ¿no? a su suegro, ¿no? Que le preguntaba sobre cómo habían recibido los franceses y cómo había recibido el general de Gaulle aquel discurso del que Churchill estaba tan orgulloso, ¿no? Y le decía a su yerno, de Gaulle dice que la referencia en su discurso a una asociación franco-alemana había sido mal recibida en Francia. Alemania como Estado ya no existía. Todos los franceses se oponían violentamente a la creación de cualquier tipo de Reich unificada y centralizada. También la recepción de la prensa fue muy dura, especialmente de alguna prensa y especialmente en el Reino Unido, ¿no? Les leo solamente unas líneas del Times, ¿no? Que decía que Churchill mostraba una vez más que no tenía miedo de asombrar al mundo con nuevas e incluso, como a muchos debían parecer, escandalosas proposiciones. No era evidente, no era evidente. No todos los europeos pensaban que un camino de integración fuese en absoluto el futuro, ¿no? Bueno, todos estos movimientos europeístas se encuentran en el Congreso de La Haya y todo eso da lugar pues, a la firma del Estatuto del Consejo de Europa en mayo de 1949, esa organización que se crea con tanta ilusión por parte de algunos. Sin embargo, eso tampoco es un cauce que permita a los federalistas, a los más europeístas, alcanzar sus objetivos, ¿no? Porque al final pues, la organización no pasa de ser una organización clásica de cooperación intergubernamental, ¿no? Y por lo tanto también ahí hay una decepción resultante, ¿no? Y también hay otro camino infructuoso en aquellos años y es el que promovido por los Estados Unidos, ¿no? En aquel momento los Estados Unidos que están planteando el Plan Marshall y que comprenden la necesidad de apoyar a las democracias europeas, pues estudian la situación de Europa con máxima preocupación y consideran que el único camino para Europa es la integración de sus economías y la construcción de unas instituciones fuertes. Y tratan de convencer a los europeos para que en el marco del Plan Marshall, pues comiencen también a avanzar hacia la integración, ¿no? Es decir, que el Plan Marshall era un plan de recuperación económica, pero era también un plan para la integración europea, ¿no? Al menos así lo veían en la Secretaría de Estado. Lo que pasa es que eso no se hizo realidad, pero hay una batalla terrible de los norteamericanos con los europeos, ¿no? Para tratar de animarles hacia la integración. Y ahí hay un obstáculo fundamental que es, ¿no? El Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, porque al principio Estados Unidos piensa que es el líder natural de ese proceso y el Reino Unido
se resiste una y otra vez, ¿no? Y al final de 1949 los americanos comprenden que ha sido un fracaso, que el Plan Marshall y la OCDE no va a dar lugar a la integración europea y que hay que buscar una alternativa, ¿no? Les leo las palabras de George Kennan, entonces secretario de Estado. Con Gran Bretaña jugando un papel activo en una asociación europea, la federación es imposible. Y sin federación no existe un marco adecuado dentro del cual manejar el problema alemán. Había que buscar una alternativa, ¿no? Y la única alternativa posible en aquel momento era Francia, era una iniciativa francesa. La clave estaba ahora en manos de Francia, esa era también, ¿no?, la opinión de Jean Monnet. Solo Francia puede tomar una iniciativa en la actualidad, escribe Jean Monnet. ¿Qué es lo que podría vincular antes de que fuera demasiado tarde a Francia y Alemania? ¿Cómo enraizar desde hoy mismo un interés común de los dos países? En Francia renacía el sentimiento de inferioridad. Se empezaba a comprender la inutilidad de los intentos de limitar el dinamismo alemán. La prosecución de la recuperación de Francia se detendrá si no se soluciona rápidamente la cuestión de la producción industrial alemana y de su capacidad de competencia. La base de la superioridad de los industriales franceses, reconocen tradicionalmente Alemania, es su producción de acero a un precio con el que Francia no puede competir. Esta situación constituye, dice Jean Monnet, un cáncer peligroso para la paz. En segundo lugar, querría decir algo brevemente sobre las dificultades de las negociaciones, ¿no? Jean Monnet plantea su plan. Yo creo que Schuman comprende perfectamente la dimensión, comprende que eso no es un proyecto que se limite en absoluto al carbón y el acero, que eso es el inicio, ¿no?, de un camino nuevo. Respalda el plan por completo, logra el apoyo también del canciller Adenauer, ¿no? Comienzan las negociaciones. Pues yo quisiera recordar aquí también hoy las dificultades terribles que se vivieron aquellos meses, ¿no? Aquellos meses que nos separan, ¿no?, entre los 70 años de la declaración y los 70 años de la firma, ¿no? Y bueno, fueron muchos los obstáculos, ¿no?, que esos hombres tuvieron que superar, ¿no? En primer lugar, por supuesto, el obstáculo británico, ¿no? Como escribía el embajador de Estados Unidos en Londres a Washington, los británicos no estaban dispuestos a participar, pero tampoco querían que los otros lo hiciesen sin ellos, ¿no? En esos telegramas que los embajadores en París y en Londres envían a Washington aparecen repetidamente dos términos. El primero es obstrucción y el segundo, en varias ocasiones, es sabotaje, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un apoyo muy fuerte de los Estados Unidos para transmitir a las capitales europeas su apoyo al plan y también para presionar a los británicos para que no obstruyesen el plan y dejasen a los otros avanzar sin ellos, ¿no? Pero hay otros distintos obstáculos, inconvenientes en esas negociaciones difíciles. Por supuesto, el diseño institucional, ¿no? Para Schuman, para Monnet, el carácter supranacional del proyecto es fundamental y el papel potente para la alta autoridad es un elemento fundamental irrenunciable del proyecto. Ese es el elemento novedoso. Sin embargo, algunos de los 6 Estados miembros quieren una organización intergubernamental, se plantea la idea de un Consejo de Ministros. Bueno, también hay unas duras negociaciones y un equilibrio final entre una alta autoridad potente con competencias importantes en el carbón y el acero, pero también un Consejo de Ministros que Jean Monnet, que es el que lidera las negociaciones en París, pues termina aceptando. Y también hay otro elemento muy difícil y causa una gran tensión en las negociaciones y es la posición de Alemania, ¿no? Y el temor de Alemania al impacto que esto pudiese tener en su industria,
¿no? Los industriales del Ruhr, también el canciller, pues Adenauer tiene una durísima oposición enfrente, ¿no? Y Jean Monnet defiende las cláusulas anticártel del tratado, pues, de una manera muy dura, y realmente hay momentos en los que parece que las negociaciones van a dar al traste, ¿no? Es interesante porque los norteamericanos en el inicio piensan que ellos deben mantenerse al margen de las negociaciones, ¿no? También pensando en lo mal que habían ido las cosas cuando ellos habían tratado de promover la integración europea, ellos comprenden que es mejor dar un paso atrás y que al final esto parte de los europeos y es negociado por los europeos o no va a ir a ningún sitio, ¿no? Pero George Kennan escribe los únicos dos motivos que podrían justificar una intervención más clara de los Estados Unidos, y dice que uno de los Estados europeos intente obstruir el proyecto, claramente, ¿no?, haciendo referencia a que los británicos no permitiesen, tratasen de evitar que el proyecto fuera adelante, y el segundo era lo que ellos llamaban los elementos positivos en relación con el derecho de la competencia, ¿no? Y las cláusulas anticártel. Y efectivamente eso ocurre también, ¿no? Y en el último periodo de las negociaciones, cuando además ya ha estallado la guerra de Corea y la posición de Alemania pues se fortalece, ¿no?, en ese nuevo contexto, pues hay un papel muy importante que juega John McCloy, enviado norteamericano, para al final también que los alemanes accedan y se superen también, ¿no?, esas tensiones, ¿no? Y para terminar, ¿no?, quería plantear una última pregunta, ¿no?, sobre la CECA, ¿no? ¿Cuál fue la novedad? ¿Dónde radica, ¿no?, el éxito, ¿no?, el éxito de este proyecto que comienza como algo tan limitado, 6 estados solo sobre el carbón y el acero, y que no se ha recorrido un camino tan impresionante, ¿no?, de ampliación hasta los 27 estados y de profundización, ¿no?, de tal manera que hoy es casi imposible encontrar un ámbito en el que la Unión carezca por completo de competencias. Eso se pone de manifiesto con absoluta claridad en este trabajo conjunto, ¿no? Cuántas cuestiones, cuántas políticas tienen hoy una dimensión europea. ¿Cómo es posible que otros proyectos fracasasen y esa pequeña comunidad europea del carbón y del acero no llegase tan lejos? Pues yo creo que esos intereses económicos divergentes, que las diferencias en las posiciones nacionales pudieron ser superadas gracias a la voluntad y la visión política, ¿no?, de aquellos líderes europeos que apostaron por la rehabilitación, integración de Alemania en el concierto de los países occidentales, y que comprendieron que tal cosa no podría lograrse por la mera cooperación intergubernamental, sino que precisaría de nuevas fórmulas de supranacionalidad. Con la CECA, los 6 estados fundadores ponían en marcha un proceso de inspiración política. A pesar de limitarse materialmente al carbón y el acero, ¿no?, que además son industrias que después perderían su significado económico, la CECA iniciaba el camino de la integración funcional y progresiva de los estados de Europa Occidental. Una organización internacional en la que los estados miembros cedían por primera vez ciertos derechos soberanos a una alta autoridad supranacional. Eso constituyó un logro político de extraordinaria lucidez y de fundamentales consecuencias para el desarrollo posterior del proceso de integración. Como decía Jean Monnet, en aquel momento se precisaba un poder de decisión común a Francia y Alemania. Y decía, un poder del que la historia no ofrecía modelo alguno. Pues la CECA creo yo que constituyó precisamente, ¿no?, ese nuevo modelo, ¿no?, que no existía hasta ahora. Querría terminar con unas palabras, ¿no?, sobre España. España, pues evidentemente no estaba ahí y no podía estar ahí. Pero podemos recordar unas palabras pronunciadas en aquellos años por Ortega y Gasset, ¿no?, pronunciadas en un viaje a Alemania
y que creo que es un buen momento, un buen recordatorio que nos permite mirar atrás y al mismo tiempo pensar en la Unión Europea de hoy. Y además es una idea que está muy presente en el libro, donde hay varias contribuciones sobre el papel de la cultura en el proceso de integración europeo, sobre la identidad cultural, ¿no? Hay sobre todo 2 capítulos en particular que se preguntan qué puede hacer la Unión para que esa identidad esté viva y forme parte del proceso de integración. Les leo esas preciosas palabras de Ortega y Gasset. Dice: fabricar una unidad europea, cualquiera que sea la forma que se le quiera dar, es una empresa enorme que no se puede improvisar. Esta empresa sería imposible sin un capital previo. Este capital previo solo puede consistir en que exista hoy la conciencia común de una cultura. Ha existido siempre una conciencia cultural europea. Existe una sociedad europea, costumbres europeas, usos europeos, opinión pública europea, derecho europeo, poder público europeo. El hombre europeo ha vivido siempre en 2 espacios históricos, en 2 sociedades, una menos densa pero más amplia, Europa, otra más densa pero territorialmente más reducida, el área de cada nación. La soberanía nacional ha sido siempre relativa. La total soberanía era una declaración utópica. Los pudores que hoy algunos pueblos sienten o fingen sentir ante todo proyecto que limite su soberanía no están justificados y se originan en lo poco claro que están en sus cabezas las ideas sobre la realidad histórica. El filósofo español hablaba de Europa con unas palabras muy bonitas. Él decía: muchas abejas y un solo vuelo. Pues como este libro, ¿no? Muchas abejas y un solo vuelo. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Amigos, rector magnífico, estamos todos impresionados por el discurso de Belén y por estas últimas palabras. Yo creo que no puede haber palabras más bonitas para considerar esta obra colectiva que marca el compromiso de la universidad, en la europeísta, y que además la presencia del rector magnífico lo atestigua en ese sentido. Y, por lo tanto, efectivamente, esperemos que, como decíamos, quien tome el relevo vuelva, efectivamente, sobre estas cosas cuando corresponda. Nosotros hemos sido fieles a ese designio y, evidentemente, mal que bien, ahí está, trabajando, arando la tierra, cultivando el huerto, pero otros serán los que tengan que seguir esa tarea. Sin esos, volveremos al erial europeo que fue, después de la Segunda Guerra Mundial, un continente salvaje y que el europeísmo encauzó soberbiamente hasta nuestros días. Querida amiga, doctora, profesora, rector magnífico, señores, señoras, esta primera parte del acto ha terminado. A la hora en punto, el instituto les invita a un café, si quieren, en el Café Toledo. A las 12:30, don José María, vamos con usted. Muchísimas gracias. Belén. ¿Cómo es un café con el doctor? Oye, fantástico, Guillermo.
No sé si me ha oído Cristina Don José María, que le he dicho que estamos aquí ya. Sí, sí, tenéis activo el micrófono y todo. Cuando comienzo te silencias ¿No? para que no se produzca. Hola, don José María, estamos aquí ya. ¿Se oye? Sí, perfecto, perfecto. Le voy a hacer una breve presentación. Bueno, Si le parece bien. muy bien. Como el acero vizcaíno. Parco en palabras, pero en hechos largos también. Bueno, lo que usted quiera. Voy a potenciar esta cuestión. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, son las 12:30, la hora que teníamos previsto. Por lo tanto, con una puntualidad hispánica, ya no se puede decir aquello de una puntualidad británica, pero sí hispánica. Bueno, la parte final y obviamente fundamental de este Día de Europa, en el Instituto de Estudios Europeos, es la disertación extraordinaria de don José María Gil Robles, el que voy a presentar ahora, que va a hablar sobre la conferencia sobre el futuro de Europa, contenido, participantes e incidencia. Una cuestión que había que haber puesto en marcha el año pasado, pero que la pandemia retrasó y oficialmente también las propias comunidades europeas la van a poner en marcha a partir del 9 de mayo de este año. Por lo tanto, en este sentido, es imposible. Hay con mucho eco, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Antes también al principio había eco. No sé por qué. Vamos a ver si cortamos el eco. No sé por qué. En cuanto hablo, como que se pica. Sí. Dime. Yo lo oigo muy bien, ¿me oye? Sí, sí, le oímos perfectamente. Es porque no se puede silenciar ahora el micrófono de José María. Vale. Bueno. Bien, pues entonces vamos, por lo tanto, repito, con el acto central, con la intervención extraordinaria de don José María Gil Robles y Gil Delgado, presidente que fue del Parlamento Europeo entre 1997 y 1999. La conferencia es justamente la conferencia sobre el futuro de Europa, contenido, participantes e incidencias, y estamos en perfecta sintonía con la Comisión Europea, que va a inaugurar este proceso un año después, como nosotros, ¿verdad? El día 9 de mayo, en este proceso en el que se quiere una participación extraordinaria de la ciudadanía para pensar, reflexionar, poner en cuestión lo que queremos que sea Europa, pues evidentemente hecha a andar. Bien, debo de decirles a todos ustedes, primeramente, y a don José María, que el rector magnífico no puede seguir con nosotros, dado los compromisos propios del cargo, como se puede imaginar. Don José María ya siente mucho que no le pueda escuchar y está a la espera de que pronto lo pueda saludar en persona. Por tanto, ruego, disculpe, don José María, la presencia de nuestro rector magnífico. Bien, decía que don José María es un hombre al que hemos acogido en este instituto ya en otras ocasiones y es la esencia y la viva historia de España en sí mismo, ¿verdad? Un hombre hijo del señor Gil Robles, como todo el mundo sabe, que tuvo un papel fundamental, importantísimo en los años 20 y 30 de la política española y que, bueno, se ha fraguado en años de dificultades, imagínense ustedes, ¿verdad?, toda su propia carrera. Él, y es algo que me entusiasmó, él fue estudiante libre de bachillerato y se examinó por libre en el Instituto
¿verdad?, de Ciudad Rodrigo, creo recordar, don José María, en aquellas calendas, ¿verdad?, de aquellos, ahora ya no sé si eso es posible. Yo cuando de estudiante había estudiantes libres para esas cosas. Bueno, don José María también es licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Ha tenido una actividad profesional, política de enorme importancia. Fue el letrado de las Cortes. Fue profesor de Derecho Político en la Universidad Complutense, ha sido profesor responsable de la cátedra Jean Monnet de la misma Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas, y director de su Centro de Excelencia Pujol y Serra, de la citada universidad. Pujol y Serra es uno de los grandes profesores españoles del europeísmo. Ha tenido una actuación política enormemente importante, fue miembro de la Asociación Española de Cooperación Europea, miembro de la Democracia Social Cristiana, miembro del Consejo de Dirección del Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español, presidente del Centro de Estudios Comunitarios, ha sido también presidente del Consejo Federal del Movimiento Europeo, presidente del Consejo Universitario para la Acción Jean Monnet, académico de números, su última responsabilidad de la Real Academia Española de Ciencias Económicas y Financieras. Y su actuación europeísta pues, es también en el sentido etimológico del término de fuera de lo ordinario, de extraordinaria, ¿verdad? Una larga carrera, diputado al Parlamento Europeo entre 1989 y el año 2004, fíjense qué fechas tan simbólicas. Desde el año 1990, miembro de la mesa del Partido Popular Europeo, de 1990 al año 92, vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo, posteriormente presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo y, lo más importante, vicepresidente, y lo más importante para nosotros, el primer español presidente del Parlamento Europeo entre 1997 y 1999. Y luego va a tener responsabilidades como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Bulgaria, en el momento en que Bulgaria estaba preparando su vinculación a la Unión Europea, y presidente de la Asociación de Exdiputados al Parlamento Europeo. Una serie de condecoraciones marcan su trayectoria. La medalla Schuman, ni más ni menos, ¿verdad?, otorgada por el Grupo del Parlamento Popular Europeo, la Gran Cruz de Isabel la Católica, ni más ni menos, la más alta distinción del Estado español, y una serie de cruces en otro de los ámbitos que nos tiene que distinguir a los españoles. Y don José María en eso es evidentemente un espejo, es en el ámbito iberoamericano. Esa es una cuestión a la que no podemos renunciar. Él tiene distinciones del Parlamento Centroamericano, distinciones de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Guatemala, lo cual no empecé para decir que también es o tiene la Legión de Honor, que otorga el Estado francés, la medalla de oro del Parlamento Europeo, ni más ni menos, y la medalla al mérito europeo en el año 2009. Es doctor honoris causa por varias universidades y es un ejemplo para todos. Al pie del cañón, ahí le tenemos a don José María. Por lo tanto, hace bueno lo que doña Belén Becerril nos dijo antes, las palabras de Goethe, ¿verdad? Los tuyos pueden permanecer ociosos, pero quien me siga siempre tendrá algo que hacer. Nosotros, en ese respecto, seguimos la impronta y la trayectoria de don José María Gil Robles, al que ya le cedo el uso de la palabra. Don José María, está usted en su casa, aunque esté en Madrid, es como se considera en nuestro instituto, y es suyo el uso de la palabra para cuando. Adelante. Muchas gracias, profesor Pérez Sánchez. Y antes de empezar con mi conferencia, me va a permitir usted una pequeña licencia. Ha tenido usted la amabilidad de enviarme el libro que hoy se presentaba. Y yo tengo que felicitar a las profesoras Miranda y Vidal, que tan preciosamente lo han presentado hoy,
y a todos los autores del libro, porque lo he leído y lo he disfrutado. Leerlo es disfrutarlo, es un libro precioso y he podido recordar tantas cosas que durante estos 70 años de vida, 71 ahora años de vida de la Unión, hemos podido hacer, porque esta Europa de los mercaderes es una Europa a la que hemos podido colaborar profesores, políticos y toda clase de europeos de todas categorías, en algo que ha estado impulsado por Jean Monnet, que era un mercader, y por todos los lobbies mercaderes durante todos estos años, pero que tiene ya 70 años de vida muy fecunda y que en ese libro se refleja muy bien. Mi enhorabuena, por tanto, a los profesores que en él han escrito, a usted mismo que lo ha impulsado y a las profesoras Miranda y Vidal que también lo han presentado. Quiero aprovechar para darles las gracias, como quiero aprovechar para dar las gracias a Cristina Álvarez, sin cuya habilidad para estos artilugios electrónicos yo no podría estar hoy con ustedes como he estado otras veces en presencia física. Gracias, por tanto, a todos por esta gran oportunidad. Y sin más, pues entro a examinar un poco la conferencia sobre el futuro de Europa. Y digo un poco porque estamos todavía en un terreno de muchas incertidumbres. Y una conferencia que le pasa como a nuestro acto de hoy, tenía que haberse iniciado el 9 de mayo del año pasado en Dubrovnik y va a iniciarse, si Dios quiere, y el tiempo no lo impide, como dicen respecto de las corridas de toros, el 9 de mayo de 1921 en Estrasburgo. Oficialmente la causa es la pandemia, como es la causa oficial de todo lo que nos está pasando. Realmente, si no queremos chuparnos el dedo, yo creo que no nos lo queremos chupar, esa demora pues encubre un forcejeo entre las instituciones a ver quién preside esa idea brillante de la Conferencia de los Europeos para hablar sobre Europa. Y después de un año de forcejeos, la presidencia portuguesa, que ha sido muy hábil, hay que reconocerlo, ha conseguido que se montase una estructura de la que diré unas pocas palabras. En principio, en la conferencia estaba pensada como una ocasión para que los europeos hablásemos de Europa lo que quisiésemos. Bueno, y todavía sigue siendo así, pero hay una declaración conjunta de 10 de marzo de este año 2021 en las que las tres instituciones dicen algo que voy a citar y comentar. Dicen, nosotros queremos que los ciudadanos se sumen al diálogo y expresen su opinión sobre el futuro de Europa. Algo muy bonito, pero que a mí me hubiera gustado que se dijese de otro modo, porque yo lo que creo es que los ciudadanos tenemos derecho a opinar, no que las instituciones nos animen a opinar y estén muy contentas de que opinemos. Claro que deben estar muy contentas de que opinemos, pero porque tenemos derecho a ellos. No porque ellos nos pidan que nos sumemos al diálogo. Y luego dicen, nos comprometemos conjuntamente a escuchar a los europeos, bueno, menos mal, y a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la conferencia. Y aquí viene algo que conviene analizar. Respetando plenamente nuestras competencias y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad consagrados en los tratados europeos. O sea, que las instituciones se comprometen a dar seguimiento a nuestras opiniones, pero respetando lo que ya está establecido. Vamos a decir las cosas sin circunloquios, lo cual me parece muy lógico.
muy lógico porque lo que estaba fuera de la lógica es pensar que se puede tomar la Unión Europea y darle la vuelta como un calcetín. La Unión Europea es algo que lleva existiendo 70 años. 70 años en la vida de cualquier persona es una cantidad muy importante. En los viejecitos como yo es ya lo fundamental de la vida. En una entidad histórica es una primera juventud, pero no es algo que se pueda tirar por la ventana. Es algo que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta porque es el fruto de toda una serie de discusiones muy grandes. Es decir, en la conferencia europea se podrá hablar de todo. Y si Dios quiere hablaremos de todo. Pero sin olvidar, y yo lo quiero decir para que no haya excesivas ilusiones, que la Unión Europea siempre se ha construido como un fruto de una dialéctica entre el ideal y la realidad. Los ideales, los europeístas, los hemos ido lanzando y este instituto es un ejemplo de ello continuamente durante estos 70 años. Pero la realidad es siempre espesa. Y entre la realidad y los ideales siempre hay que llevar a cabo una transacción. En esa transacción, para más, entra en juego un juego de equilibrios entre la nación y la unión, nada menos que la nación y la unión que queremos construir. La nación asentada durante siglos de luchas y de combates y de tensiones, y la unión sobre la que lanzamos ideas, pero que hay que ir construyendo poco a poco. Y todo eso se va resolviendo mediante soluciones que ya se han ido experimentando en derecho constitucional y que, claro, de las que se ha echado mano para resolver los problemas del momento. Todo eso no se puede tirar por la borda y no se tirará por la borda. Teniendo en cuenta eso, el ejercicio de la conferencia sobre el futuro de Europa es un ejercicio muy sano y es un ejercicio como todos aquellos en los cuales se llama la participación de la sociedad civil, en los que será muy útil conocer nuevas ideas y nuevas propuestas. ¿Sobre qué se podrá hablar? De momento se propone una serie de áreas: el cambio climático y medio ambiente, la salud, una economía más fuerte, justicia social y empleo, la Unión Europea en el mundo, valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad, transformación digital, democracia europea, migración, educación, cultura, juventud y deporte. Y al final hay un cajón desastre. Otras ideas. ¿Qué cabe en otras ideas? Pues todo lo que se quiera proponer. Yo ayer por la tarde o anteayer al secretario de Estado del Reino de España y citaba, entre otros posibles, la ampliación de la ciudadanía, aspectos simbólicos del deporte, escuelas europeas, es decir, todo lo que se quiera hablar. Y recogía, y es muy importante, que ya existen miles de propuestas existen ya, porque los convocantes se comprometieron a organizar y ya han organizado actos en colaboración con la sociedad civil y las partes interesadas a escala europea, con los parlamentos
nacionales y regionales, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, los interlocutores sociales y el mundo académico. Este es uno de esos actos que ya va teniendo lugar y cuyos resultados habrá que elevar a la conferencia sobre el futuro de Europa con las consecuencias que se vayan a sacar. Además, se ha creado una plataforma digital interactiva y multilingüe en las 24 lenguas oficiales de la Unión. A través de ella, los ciudadanos de todos los Estados miembros podrán hacer propuestas y dialogar entre sí, con el solo requisito de respetar los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Eso es lo que decía, que ya, sin haber empezado oficialmente la conferencia, sin que de hecho sepamos en este momento exactamente quiénes van a tomar parte en ella, ya hay miles de propuestas. Me parece que 2000 propuestas, le oí decir al secretario de Estado, y se habían formulado ya hasta este momento nada más, y se hará andar esa plataforma multilingüe con que al cabo del tiempo podemos encontrarnos con 20.000 o 30.000 propuestas sobre el futuro de Europa. Naturalmente, esas propuestas hay que peinarlas, hay que acomodarlas para que sean útiles para el futuro de Europa. Y a ese efecto hay una estructura que ya se ha establecido. Hay la propia conferencia, cuyos participantes aún no se saben, pero sí se sabe que habrá que seleccionarlos por sorteo. No es el mejor de los métodos, pero el problema es que quienes nos consideramos autorizados a hablar sobre el futuro de Europa somos probablemente miles y no cabríamos en un recinto de conferencias. Hay que seleccionar y eso se va a hacer según un método de sorteo que es el que la Comisión tiene acreditado para sus encuestas a lo largo de Europa. Hay un condicionamiento, que habrá al menos un 30% de jóvenes, lo cual me parece muy sano. No porque tenga esa especie de admiración que a veces tenemos por los jóvenes con eso de que ellos son los que van a vivir en el futuro por ley de edad y que daría lugar a una paidocracia. No, sencillamente porque como de ellos efectivamente será la vida futura, pues tienen que tener propuestas de organización que les convengan en ese futuro que van a vivir. Por tanto, que haya al menos 30% de jóvenes me parece una buena decisión. Y al mismo tiempo habrá unos guías. Que esos guías nos enseñen a pensar, eso no me gustaría. Pero que esos guías nos ayuden a formular las propuestas me parece una buena solución, porque las propuestas no pueden hacerse de cualquier manera, tienen que hacerse de una manera que encajen con la arquitectura ya establecida de la Unión Europea. Bien, pues con ese sistema tendremos un primer peinado, y ese primer peinado da lugar a un informe de la conferencia que lo eleva al comité ejecutivo. El comité ejecutivo ya está establecido. Es un presidente por cada una de las instituciones, 3 instituciones, Consejo, Comisión y Parlamento, más 4 observadores por cada institución. Más la cosa que el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, Business y Europa, y una serie de observadores más. Bien, pues ese comité ejecutivo cogerá el informe y ese informe lo elevará
al conjunto, que es el mismo comité ejecutivo, lo examinará y estudiará la forma de darle seguimiento. ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Pues una parte mediante legislación. Hay una serie de, por ejemplo, todo lo que se refiere al programa de financiación del futuro de la Unión Europea, pues evidentemente va a plasmarse en los presupuestos, en los marcos financieros plurianuales y en toda la serie de instrumentos financieros. Otras cosas a lo mejor necesitan reforma de los tratados. Eso es más complicado porque hay que poner de acuerdo a 27 Estados miembros. Pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer o mediante los procedimientos de reforma de los tratados o en los tratados de nuevas adhesiones, puesto que sin duda se van a producir nuevas adhesiones a la Unión Europea. Y con ello, pues tendremos la plasmación legislativa de lo que hayan sido las propuestas que salgan adelante después de este peino. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos esperar una revolución de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, pero sí cambios que probablemente serán muy importantes. Y eso indica también que quienes creemos para que la Unión tiene un futuro y que ese futuro probablemente será federal de una forma o de otra, tenemos que ir proponiendo soluciones. Me van a permitir que haga referencia a algunos temas, solo algunos. Uno, el fortalecimiento económico de la Unión, que ya está en marcha. Y se decía que solo había una unión monetaria. Bueno, pues el programa Next Generation nos estamos encontrando con la unión económica. Es decir, cada uno de los Estados miembros hemos propuesto o vamos a proponer planes de realización de reformas y con una gran novedad no los va a mirar solo la Comisión, los van a mirar todos y cada uno de los otros 27. Y uno solo podría oponerse a estos planes. Probablemente no habrá muchas oposiciones, pero simplemente ese examen a 27 ya es una forma de unión económica, que sin darnos cuenta, burlando, estamos introduciendo en el conjunto de la Unión Europea. No solo un semestre europeo, unas recomendaciones de política, sino una unión económica, que probablemente hará que los planes que se aprueben al final no den lugar a un cambio de modelo social europeo, porque eso no va a existir. No nos vamos a encontrar más que con el que ya conocemos, modelo social de economía de mercado, no con ninguna republiquilla bananera, por más que alguno se haga ilusiones. Pero eso ya es muy importante porque es el modelo que quiere la mayoría de los europeos. Después la transformación climática y digital en la cual Europa ya va por delante en su formulación de propuestas y los demás, inclusive Estados Unidos, pues vuelven hacia nuestras propuestas. La adaptación de las instituciones. Las instituciones europeas han sido las mismas desde el principio, lo fundamental, pero se han ido adaptando progresivamente. Yo no soy muy partidario de los experimentos. Creo que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Pero mantener en lo fundamental las instituciones y perfeccionarlas es conveniente. Por ejemplo, yo no creo que sean necesarias circunscripciones europeas. Es algo que siempre se habla y siempre se propone. Y al final no sale adelante. ¿Por qué? Pues por algo en ningún Estado federal hay circunscripciones federales.
y en cada circunscripción unas son más grandes, otras más chicas. Hay diversos volúmenes, pero eso sencillamente son transacciones que hay que hacer para que la Unión Federal sea posible. Y eso lo tenemos también en la Unión Europea y lo habrá, unas veces con más diferencia y otras con menos, pero sencillamente porque no puede haber un absoluto dominio de los estados grandes sobre los estados chicos. Como decía Spack, en Europa hay dos clases de estados. Unos los que ya se han dado cuenta de que son estados pequeños y otros los que todavía creen que son estados grandes y potencias mundiales. Pero en el fondo lo que quería decir es que todos somos estados pequeños a escala mundial. Tampoco me parece que fuese una buena idea fusionar, y se habla mucho de ello, la presidencia del Consejo Europeo y la presidencia de la Comisión. Es una idea muy brillante a nivel de gabinete, pero eso significaría que los Estados miembros nunca dejarían que la presidencia del Consejo tuviese responsabilidad política ante el Parlamento, y conseguir que el presidente de la Comisión tenga responsabilidad política ante el Parlamento ha sido una lucha titánica, y los que hemos estado en ella hemos sabido lo dura que ha sido y lo que nos ha costado de prestigio político y de desgaste ante los Estados miembros. Volver un paso atrás y eliminar el método de que el presidente de la Comisión sea el más votado en Europa, a mi juicio sería un paso atrás. Pero en fin, si hay la mayoría de europeos la quieren, ya veremos. Las políticas sociales y de cohesión, en las que el libro se refiere muy acertadamente, son un problema muy importante en el que llevamos bastante retraso. Bien, a ver cómo lo conseguimos recuperar. Es lo mismo que nos pasa con la política social. Ahora en Oporto vamos a ver qué resultados se proponen y qué resultados se avanzan. La dificultad es siempre la misma, hay que financiarla. Tenemos sobre la mesa un problema de pensiones, un problema de financiación del paro, y para eso la cuestión es cómo encontramos el dinero, cómo financiamos el dinero. Y eso hay que buscar soluciones imaginativas. Se encontrará, pero hará falta esfuerzo. En cambio, tenemos bastante avanzado la política de defensa común, en la que ya estamos unificando armamentos y caminando hacia un pilar europeo de la OTAN, que quizá tarde unos cuantos años más, pero que se hará porque los Estados Unidos no van a seguir financiando in eternum nuestra defensa. Y lo mismo tenemos que resolver porque están sobre la mesa el tema de la inmigración, el tema del respeto del Estado de Derecho por todos y el cumplimiento de lo que ya se ha ido consiguiendo. Bueno, podría hablar de muchísimos más temas y me dejo muchos en el tintero, desde luego. Lo importante es que los europeos vayamos poniendo por delante los temas que más nos interesan y que más acuciantes resultan. Y que nos preparemos para un año de conferencia en el que habrá muchos tiras y aflojas, y luego, después de la conferencia, los años de llevarlos a cabo que serán los que tengan que ver. Pero en materia europea yo siempre le oí a mi padre algo que es un principio evangélico y que tiene que estar siempre presente. Unos sembrarán y otros recogerán. En materia de logros europeos tenemos siempre que trabajar pensando
que lo que hoy hagamos será fruto del día de mañana para otros. Y nosotros no lo vamos a ver, por lo menos desde esta tierra, pero que sin embargo harán posible una mejor Europa para nuestros sucesores. Muchas gracias, profesor. Querido don José María, muchísimas gracias por estas palabras que nos ponen a todos en la dirección de lo que hemos venido hablando y diciendo. Tenemos que cultivar el huerto, la tarea es infinita prácticamente, de lo que la propia conferencia aspira y nos pone por delante. De hecho, son todas las cuestiones que afectan y que conturban lo que ahora estamos haciendo. Vamos a ver, evidentemente, la operatividad de esa cuestión, que es lo que creo que nos puede importar y ser significativos para que pueda llegar la voz de los ciudadanos y, en todo caso, en ese aspecto, la academia tiene que estar presente. De hecho, aquí hay representación de dos institutos a la vanguardia de esos aspectos, el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, representado aquí por su directora, la profesora Belén Becerril Paciencia, y fíjense toda la tarea que ha llevado, esos 10 volúmenes, ¿verdad?, sobre políticas y tratados de la Unión Europea, algunos de los que hay que poner al día y nos damos por aludidos. Ya, Belén, nos lo acabas de lanzar y tirar y nos damos por aludidos, pero es verdad que hay que poner al día. Y yo creo que quizá eso, don José María, es lo que las instituciones europeas no toman conciencia. Yo creo que ven poco y se fijan poco en lo que se hace en la academia. Esto es algo que el profesor Ángel de los Ríos, aquí presente, creo que siempre ha dicho en los ámbitos en los que él ha estado presente, que son muchos. Yo creo que se escucha poco y se lee menos a la academia. Entonces, me parece que ahí hay una tarea que es fundamental, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo cosas, don José María, a ese respecto. Por lo tanto, en ese sentido, ciertamente que por nosotros no quede en lo que tengamos que decir. Ha sido un placer tenerle con nosotros en este cierre brillante, en ese ejemplo personal que usted nos da, ¿verdad?, de seguir. Hace usted buenas las palabras de Goethe, hace usted buenas las palabras de Kant. Es un círculo virtuoso el que en sí mismo significa usted, su presencia y su ejemplo, y bueno, es lo que nos queda a todos, ¿no? Seguir en la medida de lo posible y ciertamente coadyuvar y colaborar también en la medida de lo posible para que este proyecto europeo siga dando sus frutos. 70 años no son pocos, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Muchos estados o regímenes políticos han durado menos y por lo tanto es digno de admiración. Y efectivamente es digno de admiración contar con personas como usted, siempre al servicio del ideal europeísta, que con su presencia y con su palabra nos pone las pilas para que sigamos en ello. Que por nosotros no quedará, don José María, es claro, y le agradecemos su ejemplo, su talante y su disponibilidad. Hasta otra. Y en nombre del señor rector damos por clausurado el acto del Día de Europa 2020 en 2021. Muchas gracias y hasta otra, amigos. Pues nada, como decía aquel otro, ite misa es.